Bien, muchachos, una vez más, buenas tardes. El tema a trabajar el día de hoy son los precursores, precursores de la independencia. A ver, aquí se está trabajando o se ha trabajado algunos temas que nos están llevando directamente al proceso de la independencia. Recuerdo que la última clase trabajada fue las rebeliones, ¿no? Rebeliones indígenas. Ok, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, sí, sí, pues, no se preocupe, sí. Ok, adelante, continúen, sí, apague por unos momentos su cámara, sí. Ok, claro, adelante, continúen. Sí, a mí también estaba yo en las mismas. Ok. Bien, muchachos, estaba comentándoles yo que estamos viendo temas que nos están llevando prácticamente al este sentir nacionalista, que era la independencia del Perú. Hemos visto las rebeliones rebeliones indígenas, rebelión de Juan Santos Atahualpa, rebelión de Túpac Amaru II. Anteriormente hemos visto las reformas borbónicas, ¿no? Los nuevos impuestos, nuevas reglas, nuevas leyes que ponen los reyes borbónicos. Y estas leyes provocaron el descontento de la población, entre ellos los criollos, a quienes se les quitó mucho de sus derechos. Por esa razón es que hubo rebeliones. Por esa razón es que va a haber más rebeliones, lo que vamos a ver. Pero el día de hoy vamos a ver de los precursores. Un precursor. ¿Qué es o quién es un precursor? Usted debe de saber, como dice ahí, precursor, aquel personaje de amplia visión, que con sus hechos propugnan cambios en el estado de cosas imperante, preparando el terreno para próximas realizaciones y acontecimientos. Sus ideas son llevadas a cabo por otros individuos. Lo que propone un precursor, bueno, el precursor para empezar es descendiente de españoles, ¿no? El precursor no es de la clase baja, no es del pueblo, pero tampoco pertenece a la clase alta, ¿no? Digamos que es de la clase media, es de la clase media alta, porque un precursor es aquella persona que habla, da discursos, escribe libros, ¿no? Que con sus ideas habla a favor de la independencia. El, el precursor tiene sus metas claras. Esta meta es justamente inculcar en los demás este sentimiento de libertad, de independencia, este sentimiento de liberación, de igualdad. Por eso es que el precursor escribe tratados, escribe libros, escribe ensayos, escribe en revistas, escribe en periódicos, da conferencias, da discursos, ¿no? Es decir, él trabaja pero con su cabecita, precursor, con sus ideas. El precursor no va a la guerra, ¿no? El precursor solo habla o escribe. A favor de la independencia, pero sí, habla o escribe. Por lo tanto, este hombre parece que es muy educado porque la gente, la masa lo escucha. Este hombre es un profesional, por eso digo que no es del pueblo, pertenece a la clase media, pertenece a la clase media alta, ¿no? Es descendiente de los españoles, pero este precursor ha nacido aquí en América. Es un hombre preparado, intelectual, ideológicamente, un hombre preparado, ¿no? Él habla y aboga a favor de la independencia. Entonces el precursor solamente participa, pero de manera intelectual. El hombre que va al campo de batalla, el que pelea, el que va con arma en mano, el que tiene su arma, su cañón, su fusil, su espada, él es un prócer, ¿no? Él es un prócer. El que está en el campo de batalla, prócer. El que habla con sus ideas, precursor. Y bueno, este precursor, pues van a haber distintos tipos de precursores. Algunos precursores que quieren separarse totalmente de España y otros precursores que solamente quieren cambios, pero que los españoles nos sigan gobernando, ¿no? Pero en otras palabras, la sociedad está cambiando. Incluso también el gobierno que se quiere que cambie.
porque nadie está de acuerdo con la forma de gobernar que están llevando los españoles, porque las reformas borbónicas han traído nuevos impuestos, nuevas leyes que no les gusta al pueblo, no les gusta a los criollos, no les gusta a estos precursores. Entonces, por eso hablan, por eso elevan su voz de protesta. Pero también usted debe de recordar, muchachos, que afuera del Perú ya han habido otros movimientos. Fuera del Perú, en otros países, han habido acontecimientos de gran importancia, ¿no? ¿Cómo qué, profesor? Por ejemplo, hay una corriente ideológica que nació en el siglo XVIII. A eso se le conoce o se le conoció como la Ilustración. Si usted recuerda un poquito de ese tema, la Ilustración fue un movimiento que surgió en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, en el cual se criticaba ampliamente al antiguo régimen, se criticaba el poder ilimitado que tenía el rey, te proponía una sociedad más justa, donde haya igualdad de derechos, se proponía una sociedad donde el gobierno esté repartido en diversos poderes, así como lo tenemos el día de hoy. Una sociedad que esté guiado por la razón, ya no por la fe ciega, como era antes. Todo eso, muchachos, sirve como influencia para estos hombres, para estos precursores. Esto lo van a tomar estos precursores para escribir sus libros, sus discursos, sus ensayos. ¿Qué más? Uno es la Ilustración. Otro, la independencia de Estados Unidos, siglo XVIII, año 1776, independencia de las 13 colonias. Estados Unidos, el primer país en liberarse de otro país, el primer país en obtener su independencia, el primer país en obtener su libertad de dominación de otro país. Recuerda que a Estados Unidos o a las 13 colonias la habían dominado Inglaterra, ¿no? Por primera vez un país se ha liberado contra su opresor y se ha liberado. Otro acontecimiento en el siglo XVIII, Revolución Francesa, 1789. El pueblo, cansado de tantos abusos por parte del gobernante, del rey, se levantó, consecuencia, le cortaron la cabeza al rey. Entonces, todos estos acontecimientos, la Ilustración, la independencia de las 13 colonias o independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, van a servir porque van a cambiar la forma de pensar de la sociedad, de los pobladores aquí en América, en esta parte del mundo, ¿no? Muchos van a empezar a cuestionar el campo de la política, el campo de la sociedad, el campo de la economía. ¿Por qué? Todos quieren que haya mejoras, que mejore la situación, ¿no? Que mejore el gobierno en el campo económico, en el campo político, en el campo social. Si otros países lo hacen, ¿por qué aquí no? En otros países hay revolución, ¿por qué aquí no? Si el cambio no se da por las buenas, de manera pacífica, entonces podemos levantarnos en armas. Y eso es lo que mucha gente pensaba en aquel entonces. Pero ello se va a llevar a cabo a través de estos hombres, ¿no? Estos precursores. Y vamos a mencionar algunos, ¿no? Vamos a ver algunos de estos precursores. Ahí tiene su importancia. Precursor es aquel personaje de amplia visión que con sus ideas propugna reformas y cambios en el estado de cosas imperante, preparando de esta manera el terreno para futuras generaciones. Creo que hace rato ya lo había comentado sobre ello. ¿No? Características. Los precursores, como hablan, escriben en periódicos, en revistas, critican al gobierno constantemente, critican al gobierno, critican a los españoles, y el precursor cree tener la solución. Por eso es que proponen alternativas de solución, ¿no? Proponen alternativas para acabar con las injusticias del virreinato, ¿no? Algunos precursores quieren que el Perú se libere de España, otros que haya mejores leyes a favor del pueblo, ¿no? Entonces, todos ellos prácticamente buscan que la sociedad cambie, que la forma de gobierno cambie, que todo cambie, ¿no? Y acá están los dos tipos de precursores, los fidelistas y los reformistas, ¿no? Vamos a hablar de algunos de ellos.
Por ejemplo, tiene usted ahí un precursor conocido a los precursores que tienen ideas separatistas, o precursor separatista, nada más, como usted quiera llamarlo, ¿no? Estos son los llamados precursores separatistas. Dice ahí, son aquellos que habiendo adquirido una conciencia de nación y de la patria continental o regional, plantearon y buscaron una separación de España. Esto es su emancipación de la corona y su independencia política. Es decir, estos precursores separatistas o precursores con tendencia, precursores con ideología separatista, en palabras sencillas quieren separarse de España. Por eso se llaman separatistas. Quieren separarse de España. Ya no quieren seguir siendo parte de España. Quieren que los países aquí en América, cada quien se libere, se separe. Ya que España ya gobernó mucho tiempo, que deje de gobernar, ¿no? Porque su forma de gobierno no conviene, no satisface las necesidades de la población, ¿no? Es hora de hacer un nuevo gobierno. Y muchos hombres van a abogar por ello. Muchos hombres van a estar a favor de ello. Aquí te voy a mostrar uno de los principales. Él es considerado el primer precursor. Él es de origen peruano. Arequipeño es, nace en Pampacolca, ahí en Arequipa. Bueno, y muere en Londres, Inglaterra. Él, de muy joven, ingresó en la Compañía de Jesús, ¿no? Siguió estudios eclesiásticos, por lo tanto, él era jesuita, ¿no? Él era jesuita. Y él, pues, como él es jesuita, ustedes recordarán por ahí, por casualidad, tal vez, en las reformas borbónicas había una reforma religiosa. Dentro de las reformas borbónicas estaba la reforma religiosa o reforma eclesiástica, la cual decía el Estado debe tener más poder incluso que la iglesia, ¿no? Y por esa razón es que a todos los jesuitas que habían en el territorio colonial, es decir, en el virreinato y en España, fueron expulsados. Este señor, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, también sufrió la expulsión de los jesuitas. Fue expulsado del virreinato peruano y como consecuencia de ello se fue a Europa. Vivía en Europa, ¿no? Vivió en Europa, pero nunca dejó de tener puesta, digamos, la vista en el Perú. Nunca dejó de lado los asuntos o todo lo que pasaba en el virreinato peruano, ¿no? Siempre fue un hombre muy... Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida, ¿qué tal? Juan Pablo Vizcarro y Guzmán, por más que fue expulsado a raíz de las reformas borbónicas, vivió en España, estaba muy involucrado con todo lo que pasaba en el Perú, y ahí es donde toma una visión separatista. Él desea, invita al gobierno inglés a Inglaterra para que apoyen los movimientos que hay en el Perú. En aquel entonces, en el Perú ya habían las rebeliones indígenas, la rebelión de Juan Santos Atahualpa, la rebelión de Tupac Amaru II, y lo que desea es, a través de su trabajo, su actividad y sus escritos, quiere que Inglaterra apoye el levantamiento que está pasando acá los diferentes grupos aquí en el Perú, ¿no? Y una de sus principales o su mayor aporte que Juan Pablo Vizcardo y Guzmán va a dejar es la Carta a los Españoles Americanos. La Carta a los Españoles Americanos. Ese es su principal aporte. Ese es su máximo aporte. Este es un documento de carácter separatista. Este es el primer documento separatista también, dicho sea de paso. Esto lo redactó y lo escribió a fines del siglo XVIII, 1799, ¿no? Y este no es un escrito que hable con elegancia, con palabras buscadas o refinadas, no es un escrito erudito que solamente sea para sabios, sino un escrito para el pueblo, ¿no? Este es un documento de combate, donde te habla de levantarte en armas, donde propone una revolución. Él habla o propone
e invita a todos los criollos, invita a los criollos que viven en América a levantarse, a rebelarse. A través de su carta es lo que busca eso, o eso es lo que él busca, ¿no? Esta carta prácticamente la carta a los españoles americanos, mira su nombre, carta a los españoles americanos. ¿Quiénes son los españoles americanos? Los criollos. Es una carta que va dirigida a los criollos, en el cual pues invita a los criollos a rebelarse contra los españoles. Por ahí me podrá decir, pero profesor, él ha sido expulsado por los españoles, por lo tanto, guarda un resentimiento contra los españoles también, ¿no? También puede ser, pues él fue expulsado, ¿no? Él fue expulsado, pero este documento, bueno, trata de hacer ver o introducir cómo debería aplicarse la justicia en nuestro país. Es decir, darnos justicia por los siglos y años de explotación a las cuales la población ha estado sometida, ha estado adscrita bajo el dominio de los españoles, ¿no? Dice que el nuevo mundo, refiriéndose aquí a América, el nuevo mundo es nuestra patria y su historia es la nuestra. Una afirmación que da el propio Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Y con ello, quiere o invita a levantarte en armas. Pues para Vizcardo y Guzmán, España, la corona española, es injusta, abusiva. Es más, la califica él mismo de infiel, porque por mucho tiempo los criollos han estado bajo los servicios del gobierno español y ahora vienen y de la noche a la mañana pues tratan mal a los descendientes. Mira lo que le han hecho, los criollos les han quitado sus derechos, los jesuitas han sido expulsados, les están aumentando los impuestos con las reformas borbónicas. Entonces la corona española no está actuando de manera leal para sus descendientes. Entonces, muchas cosas nos separan de España, ¿no? Los intereses, nuestra cultura, nuestra historia, nuestra geografía, ¿no? Por lo tanto, a raíz de todo ello, la libertad, la emancipación es un deber de todos los americanos. No es solamente un derecho, sino un deber. Entonces, muchachos, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, a través de este documento, de este primer documento separatista, invita a todos los americanos y criollos a rebelarse, ¿no? Pero este documento fue, ahí está, ¿no? La carta a los españoles americanos, la obra cumbre de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Documento que plantea y fundamenta la independencia de las colonias sojuzgadas a España. El precursor, don Francisco de Miranda, reconociendo su importancia, ordenó su publicación. Ya que estamos hablando de los próceres, este también es otro, precursores, este también es otro precursor, Francisco de Miranda. Él es precursor de origen venezolano. Él participó, Francisco de Miranda participó en la independencia de las 13 colonias, participó en la Revolución Francesa, él fundó la Gran Logia, Gran Reunión Americana, ¿no? Él, así como Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, le pidió ayuda a la corona inglesa, le pidió ayuda a Inglaterra para que Inglaterra ayude en la independencia de América, ¿no? Él, pues, estuvo involucrado en muchos acontecimientos que tienen que ver con la independencia de América, ¿no? Pero bueno, para nosotros, él es recordado porque Francisco de Miranda fue el encargado de editar este documento llamado Carta a los Españoles Americanos, es decir, cambiarlo, más que cambiarlo, traducirlo, ¿no? Traducirlo, porque si recuerdas, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán escribe esta carta, le escribió en Londres, esta carta la escribió en inglés, por lo tanto, bueno, no muchos aquí sabemos hablar inglés, ¿no? Entonces hay que traducirla. Francisco de Miranda se encargó de traducir y publicar la carta a los españoles americanos, ¿no? He ahí su importancia de Francisco de Miranda y acá la tienes, ¿no? Apóstol de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, participó en la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, se encargó de publicar la carta a los españoles americanos. Cuando intervenía en las luchas de Venezuela,
fue capturado por los peninsulares. Peninsulares son los españoles, ¿no? Posteriormente fue trasladado a España, a Cádiz, donde moriría en el año de 1816. Otro precursor separatista, también no está acá, pero sí sería importante que te lo menciones, Antonio Nariño. Él nació en Santa Fe de Bogotá, bueno, colombiano, ¿no? Escritor, político. Él se encargó de traducir un documento también muy importantísimo para la época. Ese documento se llamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Usted recuerda que ese documento es el máximo aporte que la Revolución Francesa le ha dejado a la humanidad. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Eso fue un aporte de la Revolución Francesa. Por lo tanto, estaba escrito en francés. Lo que hizo Antonio Nariño simplemente fue traducir este documento conocido como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y difundirlo por América. Y así hizo, y así pasó, ¿no? Se difundió por diferentes partes de América. Entonces, hasta acá te habló de puros precursores separatistas. Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, con su carta a los españoles americanos. Te hablé de Francisco de Miranda, tradujo y difundió la carta a los españoles americanos. Antonio Nariño tradujo y difundió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Juan Pablo Vizcarra Guzmán es peruano, arequipeño. Miranda, venezolano, y Nariño, colombiano. Vamos a regresar acá con más precursores peruanos. Otro precursor separatista es José de la Riva Agüero y Sánchez Bosquete. Como ves ahí, descendiente de españoles, ¿no? Su padre español, su madre limeña, él es un criollo. Estudió en España, formó parte del ejército para defender España contra la lucha de Napoleón Bonaparte, ¿no? Él es recordado porque, bueno, como saben, los precursores han realizado algún gran escrito, algún libro, algún documento de máxima importancia. Y él escribió un documento conocido como el Manifiesto de las 28 Causas, o 28 Causas para la Independencia de América. En este documento, él te va a redactar 28 razones por las cuales España debería irse del Perú, ¿no? O América debería obtener su independencia, ¿no? También participó en la conocida conspiración de los oratorianos. En aquel entonces, en diferentes instituciones se hablaba sobre la independencia, soberanía. No se hablaba abiertamente, ¿eh? No se habla sobre esto abiertamente. Estas publicaciones tampoco son abiertamente, pues el gobierno, el virrey te puede mandar a matar o encarcelar. Todo es de manera anónima, discreta. Si uno hace una publicación en un periódico, firma con un sobrenombre, ¿no? No vas a poner pues tu nombre real, sino te mandan a la guardia y pues te meten a la cárcel, al calabozo, te pueden hasta matar, ¿no? Y por eso habían reuniones secretas. Esas reuniones secretas también se conocían como conspiraciones. Y esas conspiraciones se realizaban en instituciones públicas, instituciones del Estado. Ahí teníamos la conspiración que se realizaba en el Oratorio San Fernando Neri, ¿no? Por eso a eso se le conoce como la conspiración de los oratorianos, de la cual también José de la Riva Agüero formó parte. Continuamos con los precursores. Hemos visto 4 precursores a los que hemos llamado separatistas. José de la Riva Agüero, Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, Antonio Nariño y Francisco de Miranda. Vamos a hablar ahora de los otros precursores. Estos precursores son llamados reformistas, o tú también le puedes decir con el nombre de fidelistas, precursores fidelistas o reformistas. ¿Por qué razón? Ellos también critican a la España, critican al gobierno español, ¿no? Pero sin embargo, a diferencia del precursor separatista, lo que quiere un precursor fidelista es que hayan cambios, pero el precursor fidelista no pide la independencia, por eso se le dice precursor fidelista, mantiene su fidelidad hacia la corona española.
También se le llama precursor reformista, fidelista o reformista. ¿Por qué, profesor? Fidelista, porque pues aún es leal a España. No quiere que España se vaya. Lo que quiere es que hayan cambios, que el gobierno español haga reformas, esas reformas que sean más justas. Por eso también lo llaman precursores reformistas. Simplemente plantean cambios, ¿no? Cambios para que los criollos tengan más derechos. Así, de esa manera, los criollos estén más tranquilos y no se rebelen. Acá tienes a uno de ellos, José Hipólito Unanue. Él nace en Arica, en ese momento Arica todavía pertenecía al Perú, muere en Cañete. Él es, bueno, precursor, reformador de la medicina. Bueno, en el campo de la medicina su aporte fue innegable, ¿no? Fundador de la Escuela de Medicina de San Fernando, que actualmente es la Facultad de Medicina de la San Marcos, miembro de la Sociedad del País, de la Sociedad Amantes del País, colaborador del Mercurio Peruano. ¿No? Grandes aportes como médico, creó el Jardín Botánico de Lima, la Facultad de Medicina de San Fernando, en honor al rey Fernando VII, que gobernaba España en aquel entonces. Pero sin embargo también ejerció varios cargos, ¿no? En algún momento, cuando todavía los españoles estuvieron acá, fue asesor de virreyes, asesoraba a los propios virreyes, ¿no? Cuando San Martín, don José de San Martín llegó acá, formó parte del gabinete de San Martín. Cuando Simón Bolívar llegó acá, fue parte del gobierno de Simón Bolívar. Es decir, siempre estuvo en diferentes bandos, jugando a diferentes bandos, ¿no? Pero, bueno, en medicina su aporte sí es innegable, ¿no? También escribió sus ensayos y discursos en el periódico. Había un periódico en esa época, en el cual todos los revolucionarios y los precursores escribían, ¿no? El Mercurio Peruano. Defensor de la salud del hombre, los estudios de medicina, un hombre de ciencia era este señor. Participó, colaboró con los gobiernos de los españoles, como te dije, también con el gobierno de Simón Bolívar, con el gobierno de San Martín. Digamos que él es uno de los fundadores de la República del Perú. Bueno, su aporte en medicina, pues, realizó varios estudios a diferentes casos médicos. Todos ellos están registrados en el diario conocido como el Mercurio Peruano. Claro que no existe el diario el día de hoy, pero los escritos y registros están latentes y vigentes el día de hoy, ¿no? Por ahí te dije que fundó el Jardín Botánico. Profesor, ¿qué es un jardín botánico? Jardín Botánico de Lima. Jardín donde se cultiva variedad de plantas. No, profesor, y yo en mi casa tengo un jardín, eso es un jardín botánico, no, pero esas plantas tienen fines medicinales para crear nuevas medicinas, inyecciones, vacunas, etcétera, ¿no? Todo tipo de plantas medicinales se cultiva y se estudia ahí. También escribió un libro conocido como Las observaciones sobre el clima de Lima y sus influencias en los seres organizados, en este caso aquí sobre el hombre. Escribió otro libro que se conoce como La idea general en los monumentos del antiguo Perú, donde habla sobre el Tahuantinsuyo y el virreinato. No, bueno, múltiples aportes dejaría pero él es considerado un reformista. Ya sabes quién es un reformista. Otro señor, José Baquijano y Carrillo, también es un precursor reformista. Es decir, él propone que haya cambios, pero no quisiera que los españoles dejen el poder, ¿no? Él estudió derechos, abogado, profesor en la Universidad de San Marcos. Él es un criollo. Criollo es la clase media, pero él pertenecía a la clase media alta, ya que la educación solamente, ciertos sectores solamente estaban relacionados a la educación. Profesor en la universidad, ganó prestigio y autoridad en esta institución. Abogaba siempre por la prensa libre, difundía las ideas liberales que provenían de la Ilustración, por ejemplo, ¿no? Alcanzó un doctorado en la Universidad de San Marcos.
Y pues también él planteaba sus elogios, planteaba sus discursos, sus libros, sus escritos en el diario El Mercurio Peruano. Pero, ¿por qué es conocido este señor? Él es conocido por haber dado un discurso. Ese discurso se conoce con el nombre de Elogio al Virrey Jáuregui. El elogio al Virrey Jáuregui. ¿Está por ahí? Claro, ahí está, ¿no? Elogio al Virrey Jáuregui. Elogió al Virrey, ¿no? Una época en la cual todos ya criticaban a los gobernantes, en este caso al Virrey. Pero este elogio es más una burla. Bueno, en aquel entonces se dice que se estaba celebrando pues aniversario de la Universidad de San Marcos, ¿no? Y pues el virrey también justamente era partícipe de estas celebraciones. Y el virrey llegó a la universidad. Y pues como era el virrey, había que recibirlo. Pues lo recibieron al virrey con, bueno, te imaginas, ¿no? Con gran pomposidad, ¿no? Para inaugurar todas las celebraciones, hechos, acontecimientos que se iban a dar por esa fecha tan especial para la Universidad de San Marcos. Y ahí es cuando ante el anfiteatro es invitado José Baquijano y Carrillo, con su calidad de profesor, prestigio que había ganado, a dar un discurso. Y ahí da el discurso conocido como Elogio al Virrey Jáuregui. Profe, ¿en qué consiste ese discurso? Prácticamente José Baquijano y Carrillo está insultando al virrey en su propia cara, está hablando mal de él, está hablando pestes, se está burlando, está diciendo lo peor de la A y la Z, hasta mandándole capaz saludos a la mamacita del virrey, ¿no? Y al final del discurso, el virrey se levanta en pies y lo aplaude, aplaude. Por ahí te preguntarás, profesor, ¿cómo si lo están insultando lo va a aplaudir? Es que Baquijano y Carrillo es un hombre muy erudito, es un hombre sabio. Y él daba su discurso, hablaba con palabras rebuscadas, hablaba con palabras refinadas, hablaba con frases cultas, que si tú y yo lo escuchamos, yo ni lo entiendo lo que diría, ¿no? Pero hablaba tan bonito que pareciera que estuviera diciendo algo, cosas buenas, cosas positivas, ¿no? Por esa razón que cuando terminó el discurso, todos lo aplaudieron, incluso el virrey. El virrey ni sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Prácticamente en eso se basó su obra, ¿no? Profesor, ¿y sabe algo de lo que dijo? ¿Algo nos puede decir? Él, por ejemplo, José Baquijano y Carrillo le decía, ¿no? Al virrey mientras él lo estaba escuchando, ¿no? Su grande alma contempla que el bien mismo deja de serlo, si se establece y funda contra el voto y la opinión del público. Esa es una de las frases que él dice. Profe, no entendí. Yo tampoco, pero así lo dijo. No, prácticamente se está burlando. Prácticamente está pidiéndole que tome en cuenta la opinión del pueblo, ¿no? Pero el virrey no lo entendía. ¿Qué más dice en otros pasajes de su discurso? Dice, ¿no? Mejorar al hombre contra su voluntad ha sido siempre el engañoso pretexto de la tiranía. El pueblo es un resorte que, reforzado más de lo que sufre su elasticidad, revienta destrozando la mano que lo oprime y sujeta. Profe, ¿qué significa traducción? Simplemente está diciendo, pues, cuáles son las consecuencias o qué es lo que pasa cuando un gobierno oprime a su pueblo, como lo ha venido haciendo España. Y le está diciendo, pues, a los españoles a través del virrey que ellos han sometido, matado, juzgado, han hecho de todo con un pueblo indígena. No, pero con esas palabras que te he dicho, que no son fáciles de traducir o entender. Fue un hombre muy astuto. Y bueno, pues terminó la reunión, el elogio, y pues se retiró. Obviamente, pues se escondería, ¿no? Ya que después le dirían al virrey qué era lo que quiso decir y el virrey mandaría
sojuzgarlo, pero ya no lo iba a encontrar. Siguiente precursor. Uno más, Toribio Rodríguez de Mendoza. A él lo conocían como el maestro de los próceres, ¿no? De hecho, Chapoyas es el sacerdote maestro. Él por muchos años ha estado ligado al Real Convictorio de San Carlos. Él fue rector del Real Convictorio de San Carlos. En aquel entonces el Real Convictorio de San Carlos era una institución educativa por donde pasaron los más grandes hombres y precursores de la época, de la Ribagüero, Lamar, Baquíjano, Faustino Sánchez Carrión, Hipólito Unanue, entre otros, un montón de gente pasó por ahí. Y Toribio Rodríguez de Mendoza los tuvo bajo su tutela, fue maestro de todos ellos, por eso los conocen como el maestro de los próceres, ¿no? Y bueno, maestro de toda una generación. Y bueno, ahí es pues justamente en sus aulas y clases pues se difundían todos los ideales mencionados en un inicio, ¿no? De los grandes estudiosos, filósofos de la antigüedad, entre ellos Aristóteles, por ejemplo. Y también pues revaloraba los aportes que estaban dejando la Ilustración, la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias. Entonces, sobre todos ellos ya hemos mencionado un poquito, ¿verdad? Muy bien. Entonces, conclusiones. Todos estos precursores, como ves ahí, plantearon diversas críticas contra el sistema colonial y propusieron diversas alternativas para acabar con las injusticias que sufrieron los peruanos en el virreinato. Los precursores reformistas no plantearon la independencia directamente, pero contribuyeron a conseguirla, eso sí. Sus escritos ayudaron con la formación de una conciencia nacional e inspiraron mayor sensibilidad por los problemas de la patria. Los precursores separatistas consideraban que era imprescindible romper las cadenas de la dominación española para construir un nuevo Perú independiente, ¿no? En otras palabras, los escritos de estos señores, de todos los que se ha mencionado, y hay más, no son los únicos, pues van a servir como contribución para los siguientes que van a venir, para las siguientes personas, grupos sociales que se van a levantar en armas, ¿no? Entonces, con esto te das cuenta que los ideales de libertad e independencia no solamente están en el pueblo, no solamente están con los indígenas, sino están en todos los sectores sociales, comerciantes, profesionales, criollos, indígenas, los esclavos negros. En todos lados ya se está empezando a hablar sobre independencia. ¿Alguna consulta tal vez, muchachos? Ninguna. A ver, entonces... Muy bien. Está acá, muchachos. Incluso creo que hay más, un poco más de información, tal vez de la que te he podido compartir. Ahí está justo de los que te hablé, ¿no? Fray Calixtos de San José Tupac Inca, otro precursor más reformista. Sánchez Carrión también está por ahí. A ver, vamos a ver. Pregunta número 1. Dice, fundó la logia Gran Reunión Americana. Editó la Carta a los Españoles Americanos. Idea de Francisco de Miranda, ¿no? Claro. Francisco de Miranda. Se encargó de editar, traducir y difundir la Carta a los Españoles Americanos. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, muy bien. 2. Documento que fue difundido por el precursor neogranadino Antonio Nariño. Antonio Nariño, ¿qué documento difundió? Lo difundió del francés al castellano.
Ahí parece. Recuerden, es un documento que es considerado el máximo aporte de la Revolución Francesa. Es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 2D. 3. No se considera como factor externo de la emancipación. Le comenté que hubo varios hechos que son considerados o contribuyen a la independencia. Le comenté acerca de la Ilustración, independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa. Aquel que no es un factor externo sería, o podría ser, la contrarreforma de la Iglesia. 4. José de la Riva Agüero es autor de... Claro, muy bien, ¿La B? Manifiesto de las 28 causas. Excelente, sí. 4B, Manifiesto de las 28 causas. Así es. 5. Su primera publicación fue en 1791, con una portada editorial titulada Idea General del Perú. ¿La B? Muy bien, el Mercurio Peruano, claro, en este periodo se hacían las principales publicaciones, ¿no?, donde los precursores exponían sus ideas. ¿Quién hizo publicar la Carta a los Españoles Americanos? Está fácil, ahí había una pregunta igualita a esta. ¿Quién publicó la Carta a los Españoles Americanos? A ver, vamos a ver quién está en esa alternativa. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? No, él escribió, y recuerdo que él la escribió en inglés, pero después de él, quien la publicó y la tradujo sería pues Francisco de Miranda. ¿No? Si te dicen escribió, ahí sí, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Si te dicen difundió o publicó, ahí sí, Francisco de Miranda, ¿no? Claro. 7. Del proceso emancipador no es correcto decir. ¿Qué no es correcto dentro del proceso de emancipación o de independencia? Que su base ideológica fue la Ilustración, eso sí es cierto. El reformismo criollo formó parte de este movimiento, eso sí es cierto. La reforma fiscal aceleró el proceso, también es cierto. Las juntas de gobierno aceleraron este proceso, es cierto. La Ilustración sostuvo el principio de que la fe estuvo por encima de la razón, eso no es cierto. Es al revés. Para la Ilustración, la razón está por encima de la fe. Muy bien. 8. Es el primer precursor ideológico de América. ¿Ya? Excelente. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, primer precursor ideológico de América. 9. Primer documento que empieza a sembrar conciencia nacional en nuestro país, ya que tuvo como objetivo conocer y dar a conocer el Perú. Ese documento se llamó ¿La E? Mercurio Peruano. No, bueno, esto es un diario, ¿no? No, es la Carta a los Españoles Americanos. Excelente, 9A. Y la número 10. Establezca la correspondencia correcta. El elogio al virrey Jáuregui, ¿a quién pertenece? Eso era con Baquijano y Carrillo, ¿verdad? Carta a los Españoles Americanos, eso le corresponde a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Logia a la Gran Reunión Americana, eso le corresponde a Francisco de Miranda, y el Real Convictorio de San Carlos a Toribio Rodríguez de Mendoza. ¿Cuál sería la relación? ¿O con cuál quedaría? Dije elogio 1, 2, 2, 1, sería la entonces quedaría así. La 10, ok, gracias, así es, y esa.
Bien, muchachos, tienen ahí entonces la resolución de ello. A ver, vamos a detener grabación.